nombre es Hernán Villa y somos parte de la Iglesia Comunidad de Fe de Barrio San Vicente en Córdoba capital. Y en esta oportunidad estamos aquí para compartir con todos ustedes un tema muy importante que nos va a traer nuestro amigo John, que está aquí a mi lado, para que juntos podamos escuchar y compartir un mensaje muy importante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan, estoy muy agradecido de estar en este lugar y bueno, vamos a compartir una charla y una enseñanza de algo muy importante para la vida de un creyente, de una persona de fe, y es muy importante de que tengamos en claro ciertos puntos de los cuales Dios nos habla y nos ha hablado a través de los años y nos habla en su escritura. Ese tema, Hernán, es el tema de la salvación, ¿sí? Si tuvieras que ponerle un título a este pequeño mensaje, sería algo relacionado a la salvación, porque es el punto inicial de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Para entender la salvación, yo tuve que entender el significado de la palabra en sí, salvación. Claro. Para muchos, la salvación es simplemente el mensaje o el broche de oro que se le da a una persona cuando viene al camino de Dios. Es como que vos vas a una iglesia por primera vez y te preguntan, ¿quieres ser salvo? Y la persona, sin saber de qué quiere ser salvo o de qué tiene que ser salvo, dice que sí, porque no es un sinónimo de algo malo. No es como si vos le preguntás a una persona, che, ¿querés perderte? ¿O querés que te vaya mal? Cualquiera diría que no. Pero cuando alguien te dice, che, ¿querés ser salvo? Vos decís sí. No claro. Sabes de qué, pero decís, sí, quiero ser salvo. ¿De qué? No lo sé, pero quiero ser salvo. Esa sería una de mis preguntas, ¿no? Una de tus preguntas. Una de mis preguntas sería, que fue una de mis preguntas en algún momento, que nunca me animé a preguntar, hasta que la averigüe por mi propia cuenta, ¿no? Pero, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿De qué tenemos que ser salvos? Y esa pregunta, mira, yo pensaba esta mañana, pensaba en cómo sería una forma muy sencilla de responder a eso, pero a la vez una forma diferente, porque las respuestas muchas veces son siempre las mismas, ¿sí? Y te dicen, vas a ser salvo de la muerte. Bueno, pero ¿de qué muerte? ¿Cómo la muerte? ¿Acaso no morimos todos? Aún los que no van a la iglesia mueren, gente que nunca escuchó a Dios muere. Entonces, ¿cómo es eso de la muerte? Y yo lo llamé las 3M, las 3M. ¿Por qué las 3M? Porque somos salvos de la muerte espiritual, somos salvos de la muerte total y somos salvos de lo que la Biblia nos enseña, que es la muerte segunda, ¿sí? Entonces, yo creo que para entender el significado de la salvación, tenemos que entender que somos salvos de estas 3M, ¿sí? De una muerte total, de una muerte espiritual y de la muerte segunda. Perfecto. Primer tema, nos vamos a acordar de las 3M. De las 3M, ¿sí? Es el primer punto, ¿sí? Me sorprendí mucho cuando destaqué estas 3M, por así decirlo, porque seguramente si yo indagaba y buscaba más, podía encontrar otras M, incluso podría decir que es una sola y envolver todas sobre una misma. Pero es importante entender de que hay algo espiritual en nosotros que puede estar vivo, puede estar muerto, ¿sí? Hay que entender esa parte nuestra, porque nosotros amamos a un Dios y creemos en un Dios que es espíritu, ¿sí? Y parte de la salvación nos lleva a vivir una vida en espíritu, ¿sí? Y hay muchos fundamentos para decirte que debemos de ser salvos de esa muerte espiritual. Y una muerte total, y bueno, y es porque tenés que entender cuál es la muerte segunda, porque sí es verdad que todos vamos a morir. Y yo me acordé de un pasaje que lo tengo marcado en el libro de Corintios, 1 Corintios 15:32. Y dice el pasaje, comamos, bebamos y alegrémonos, porque mañana moriremos. Y si vos te pones a pensar, Hernán, esta vida está llena de gente que vivió su vida, sea alegre, sea triste, tomando, no tomando, pero en lo que le agradaba, viviendo su vida, ¿no? Como quiso. Y hoy en día hay muchas personas que viven su vida como quieren, sin importarle si hay o no hay un Dios, porque piensan que van a morir y ya. Y mucha gente murió quizás sin conocer
esto que nosotros estamos hablando, esta salvación o este Dios del que hablamos. Pero si vos te pones a pensar, es una vida sin sentido. Es como que yo siembre en mi casa alguna planta y que cuando empiece a crecer yo simplemente la corte y no aproveche de ello su naturaleza, no aproveche los frutos de esa planta, no aproveche el oxígeno que esa planta me da. Es simplemente algo que no tiene sentido vivir para morir. ¿Entendés? Sería algo así como no tener un propósito. Sería como no tener un propósito en la vida, tal cual. O un buen propósito. O un buen propósito, porque muchas veces hay gente que vive hoy por hoy para hacer riquezas, por ejemplo. Que ese es otro tema, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con salvación, pero es como que todo está agarrado de un hilo, pero es como decís, hay un propósito, ¿sí? Hay una razón. Y para eso hay que entender la muerte segunda, porque la muerte total significa que vas a acceder a la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? Es esa muerte que impide el camino a la eternidad, es que te impide el camino en ese reino del que nos habla la Biblia, ese reino, ese lugar santo donde vamos a vivir y reinaremos con Él y vamos a tener al Mesías con nosotros y vamos a tener a Dios con nosotros y vamos a convivir. No vamos a llegar a ese lugar si es que llegamos a la muerte segunda. Entonces, ser salvo te libra de una muerte espiritual, ser salvo te libra de una muerte total, ¿sí? una muerte total en la que viviste sin propósito y simplemente dejaste de existir, y te libra de llegar a la muerte segunda. Porque si nosotros creemos en la salvación, justamente estamos creyendo en una eternidad. No hay otra muerte. Si morimos en este plano terrenal, físicamente, pero vamos a un camino de eternidad donde la muerte segunda no nos alcanza y vivimos una eternidad en espíritu con nuestro Dios y Creador, ¿no? Y sería en un caso comprender de qué está hecho nuestro ser. ¿De qué está hecho nuestro ser? Sí, efectivamente, porque nuestro ser fue fundado con ese propósito, ¿sí? De ser espirituales y de no ser lo que somos hoy en día, ¿no? Que todo esto tiene relación y preponderancia y con el pecado, que es la razón por la cual estamos viviendo como vivimos, pero el pecado también es la razón por la cual hoy en día hablamos de salvación, porque hoy en día hablamos de salvación por causa de que alguien llamado salvación, por así decirlo, se entregó por nosotros a causa de nuestros pecados. Y esta es la parte que más me gusta a mí personalmente de la salvación, porque cuando vos querés entender la palabra salvación, te puedes retomar a muchos significados, te puedes retomar a muchos lenguajes antiguos que te van a hablar de la salvación. Pero la salvación de la que nosotros hablamos es la salvación de la que la Biblia nos habla, es la salvación de Dios. Entonces, ya hace unos años, no muchos años, pero comprendí el significado del nombre del Mesías, ¿sí? Porque hoy en día vamos a hablar de que el nombre de Jesús significa Salvador, ¿sí? Pero significa más que eso, porque si vos te vas al original, el pueblo de Dios, el pueblo de Hebreos, podemos decir, el pueblo que Dios fundó, ¿sí? El pueblo de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, ese pueblo, el pueblo de Dios, utilizaba una palabra muy particular para definir la palabra salvación. Y no solamente para definir la palabra salvación, sino para definir muchos sinónimos o parecidos a esas palabras. Y te quiero dar un ejemplo antes de entrar en este tema. Por ejemplo, vos cuando te despedís de alguien le puedes decir chao hoy por hoy o le puedes decir adiós. Por ejemplo, ¿alguna vez dijiste adiós a alguien? ¿Adiós? No, bueno, adiós, pero sí chao. Pero sí, chao, bueno, chao es común. Pero muchas veces decimos adiós, ¿sí? Y yo he dicho, lo he escuchado, lo vemos, porque es parte de nuestro lenguaje decir adiós cuando querés despedirte de alguien. Y estás enviando a esa persona con Dios, literalmente le estás diciendo adiós. Si se lo estás entregando a Dios o camina con Dios, no sé cómo nació esa palabra, pero es una palabra que utilizamos. Y es común despedirse de alguien con esa palabra. Más allá de que no lo usemos siempre, pero es parte de nuestro vocabulario, de nuestro idioma, sí. Está presente. Y eso tiene que ver con un origen. Bueno, en el pueblo de Dios, las palabras utilizadas todas tenían un significado muy importante
inclusive los nombres. Y los nombres de las personas, por ejemplo, voy a poner el nombre mío. Mi nombre es Jonathan, pero el original de Jonathan es Jehonatán. Jehonatán, al igual que Jehoaquín o Jehoshua, por ejemplo, o Yeshua, son nombres que en su inicio tenían la palabra Ye. Y la palabra Ye para el pueblo de Dios tenía muchísima importancia. Y creo que vos lo sabes bien, porque la palabra Ye representa a Dios, ¿sí? Representa a Yahweh, ¿sí? O a Yahvé. Es el nombre, literalmente representa el nombre de Dios aportado en el nombre que identificaba a cada portador de este nombre, ¿sí? Y la palabra salvación en su original era Yeshua, ¿sí? Yeshua, apóstrofe A, Yeshua. Y esta palabra se podía utilizar para liberación, para la salvación de Dios, siempre Dios, porque el Ye decía de que esa acción venía de parte de Dios, o ese sustantivo venía de parte de Dios, ¿sí? La salvación de Dios, la liberación de Dios, la ayuda de Dios, y así un montón de significados tenía la palabra Yeshua. Ahora vos podrías separar la palabra Yeshua, no nombrarle Ye y decir Yeshua, y estarías hablando también de salvación, de liberación y de algunas otras palabras, pero no la que provenía de Dios, no la salvación que provenía de Dios. Y algo que me impacta aún más es que cuando Dios manda a su Hijo a este mundo, al Mesías, a Jesús, como hablamos recién, le da un nombre, y la Biblia dice que su nombre es por sobre todo nombre, y que no hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de este Mesías, y su nombre era Yeshua, ¿sí? Y ahí también tenemos al nombre de Dios presente, y la palabra salvación, ayuda, prosperidad, victoria, todo presente en un solo nombre. Y este Salvador venía al mundo de parte de Dios para traer lo que hoy conocemos nosotros como la salvación, ¿sí? Para marcarnos el camino a Dios a través de Él. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos del Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hablamos de salvación. El uno es por el otro y el otro es por el uno. Porque no podés nombrar a uno sin que el otro exista. Yo creo que si vos me tuvieras que preguntar a mí cómo definirías la salvación, y yo te definiría a Cristo y te estaría definiendo el significado de la palabra salvación. Si me preguntas cómo definís a Cristo, y usaría la palabra salvación para definirte a Cristo. Entonces creo que es muy importante entender el significado de esta palabra desde sus inicios, desde su origen, de que viene de Dios, de que viene por parte de Dios, y que en las Escrituras hay un montón de versículos que de manera encubierta lo están mencionando, solamente que nosotros no lo entendemos y no los vemos porque hablamos un idioma que muchas veces nos aparta de estas enseñanzas tan profundas de parte de Dios. Y tengo algunos versículos, si aún tengo tiempo. Adelante. Por ejemplo, son cortitos, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 49, 18. Dice, vos si lo lees vas a encontrar que dice, tu salvación ha esperado, Señor. Pero si nosotros vamos al original, está diciendo, tu Yeshua he estado esperando, Señor. Si vamos a Éxodo 14, 13, dice, estad quieto y ve la Yeshua de Dios, la cual os mostrará hoy. Si vamos al Salmo 62, 1, dice, sobre Dios, hablando sobre Dios, dice, de Él viene mi Yeshua. O sea, el salmista diciendo, de Dios viene mi Yeshua. El Salmo 62, 2 dice, Él es mi roca y mi Yeshua. Él es mi amparo, no seré conmovido en gran manera. Y hace un montón de pasajes en los que están nombrando a este libertador, a esta persona que entregó su vida por cada uno de nosotros de una forma muy triste y muy dolorosa, porque recién hablamos de que hay algo que nosotros no entendemos, ¿sí? Porque no se nos ha enseñado, porque no hemos tenido la oportunidad de conocer, y muchas personas han vivido una vida y han muerto sin haber conocido la salvación o lo que significa la salvación. Y eso tiene que ver porque no han entendido el significado del pecado, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ahí volvemos a lo que hablamos primero, la muerte segunda o la muerte total. Si la paga del pecado es muerte, pero si todos morimos, entonces no hace falta que peque porque todos vamos a morir. Y es que la Biblia no se está hablando de morir en este plano terrenal, está hablando de una muerte que te va a apartar de esa eternidad junto a Dios. Entonces,
La paga del pecado es la separación de la oportunidad de vivir una vida eterna con Dios en espíritu, ¿sí? Con Él. Te aparta de ese regalo tan grande de vivir una vida eterna junto al Padre, junto al Hijo, y por ende te separa de la oportunidad de llevar a tu familia. Porque si vos no entendés este misterio, si vos no entendés este regalo, no vas a poder traspasárselo a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a las personas que amás. Y es triste porque tenemos los días contados. Y quizás hoy yo lo entendí, pero quizás me voy de este mundo y no tuve tiempo de enseñárselo a mi hijo, a mi hija, a quienes amo. Y después me encuentro en una situación triste porque yo he logrado la salvación, pero aquellos a los que amo no. Y solamente porque yo no la descubrí a tiempo y no tuve el amor de enseñarla. Y es triste. Totalmente, John. La verdad que muy bueno lo que estás compartiendo. Y bueno, algo de lo que podemos ver de todo esto es que se dice que la salvación es gratis. Es gratis. Pero en realidad no fue gratis. No fue gratis. Porque alguien tuvo que pagar el precio, que fue Jesús. Es gratis para nosotros. Es gratis para nosotros, pero es verdad. Pero Él tuvo que pagar un precio muy alto. Muchos dicen que es por gracia, es regalada, pero no, o sea, hubo un accionar, hubo un mérito. El mérito no es nuestro, pero Dios tuvo que despojarse de su Hijo, tuvo que verlo sufrir, y ese Hijo tuvo que sufrir y padecer y vivir algo horrible, conocer el amor y conocer el odio de las personas a las que Él amó. Y eso creo que es difícil, porque cuando una persona te odia es fácil ignorarla, pero cuando una persona que amas, porque Él amaba y Él tenía mucho amor, pero cuando sos odiado por las personas que amas, yo creo que ese sufrimiento y eso que vivió el Mesías fue durísimo. No fue gratis. Wow. No fue gratis. Es muy profundo, hermano. Muy profundo. Bueno, John, la verdad que me gustó muchísimo. Me gustaría seguir, pero ya se avanzó mucho el tiempo. Perdón. Vamos a seguir en otro capítulo. Vamos a seguir con esto, que está muy interesante y que hay muchísimo para hablar. Muchísimo. Podríamos estar días. Siento que no hemos llegado ni a una milésima parte. Nada. A 2 renglones. A 2 renglones, sí. Bueno, muchas gracias, John. Hasta aquí llegamos nosotros. La verdad que estuvo muy linda la charla. Y seguiremos en otra oportunidad compartiendo con John el tema de la salvación y todo lo que hoy hemos aprendido. Bueno, nos despedimos sin antes recordarle que somos parte de la Iglesia Comunidad de Fe de Barrio San Vicente, aquí en Córdoba Capital. Y están todos invitados a participar de las reuniones y también está en el Facebook para que usted pueda comunicarse y allí poder pedir, solicitar ayuda o algo que necesiten. Así que nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo capítulo.